Ahora vamos a iniciar la descripción de lo que podemos llamar la cronología del Big Bang caliente. Recordemos que nuestro universo inicia en un estado de muy alta temperatura, de muy alta energía libre, y que esto produce eventualmente todas las fuerzas y partículas del modelo estándar. Si recordamos, esencialmente tenemos tres fuerzas fundamentales, además de la gravedad. Tenemos la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética. Y bueno, tenemos una gran cantidad de partículas relacionadas con estas propias fuerzas, las partículas que transmiten estas fuerzas y además otras partículas que forman todo lo que conocemos ahora mismo en la naturaleza. Todo lo que conocemos como materia bariónica y también todo lo que conocemos como materia oscura. Em, bueno, se supone que al principio de todo estaríamos en una época a la que se le ha denominado época de Planck. Y en esta época, en principio, todas las fuerzas fundamentales podrían haber estado unificadas y en realidad no entendemos a profundidad cómo sería esta época. En esta época lo que entendemos de la física, digamos, en el modelo estándar y en la gravedad que conocemos probablemente no aplicaría. Habría efectos de lo que se conoce como gravedad cuántica y en realidad no tenemos una idea general bueno, tenemos muchas teorías de cómo sería esta gravedad cuántica, pero hasta ahora ninguna ha sido probada satisfactoriamente. Vemos que esto ocurre a una temperatura mayor a los 10 a la 32 Kelvin o una energía mayor a 10 a la 19 gigaelectronvolts, que está muy por encima de lo que hemos llegado a probar con ninguno de nuestros aceleradores de partículas. Y esto equivale a un tiempo de 10 a la menos 43 segundos. La siguiente etapa importante ya es a temperaturas de 10 a la 29, mayores a 10 a la 29 Kelvin, y la podemos llamar la época de la gran unificación. Aquí las tres grandes fuerzas del modelo estándar estarían unificadas en una sola fuerza y en una sola teoría de unificación total o de gran unificación. Y bueno, tampoco realmente, bueno, eso lo entendemos a nivel teórico, al menos de modo asintótico. Lo podemos llegar a entender, digamos, en términos generales dentro del modelo estándar, pero también nunca ha sido probado este modelo experimentalmente. Nunca hemos llegado a hacer experimentos con esa cantidad de energía, que energías mayores a 10 a la 16 gigaelectronvolts. La siguiente época importante es la época inflacionaria, que ocurre esencialmente entre energías de 10 a la 15 a 10 a la 9 gigaelectronvolts y temperaturas que van de 10 a la 22 a 10 a la 28 Kelvin. Y esta es la etapa en la que suponemos que el universo se expande de un modo acelerado, que se expande exponencialmente, esencialmente, en una especie de estado de universo de Sitter, con una constante cosmológica más grande que la que observamos en el presente. Y esto ocurre en general en un tiempo de menor a 10 a la menos 32 segundos. En general se cree que ocurre en el tiempo que va de 10 a la menos 32 a 10 a la menos 33 segundos aproximadamente. Y al final de esta etapa, la fuerza fuerte, la nuclear fuerte, se desacopla de las otras dos y entonces tenemos ya por separado la fuerza de interacción nuclear fuerte y la fuerza electrodébil, que sería la combinación de la nuclear débil y la electromagnética. En la siguiente etapa, que ocurre o que termina alrededor de 10 a la menos 12 segundos, se conoce como época electrodébil. Y esta, como les digo, termina alrededor de 10 a la menos 12 segundos o una temperatura de 10 a la 15 Kelvin o 150 gigaelectronvolts. Y en esta época, esencialmente, todo lo que conocemos ahora de la interacción del bosón de Higgs y la producción de masa por este mecanismo, masa
en reposo para las partículas no ocurre todavía. El bosón de Higgs todavía no está interactuando con las otras partículas. Entonces, en principio, todas las partículas a las que el bosón de Higgs les da masa, masa en reposo no tendrían esta masa. Esencialmente todos los fermiones y todos los bosones electrodébiles también no tendrían masa. En este momento se supone que también los fotones no existen todavía, porque todavía estamos en ese momento en el que la fuerza electromagnética no está bien diferenciada de la fuerza nuclear fuerte, entonces todavía no tenemos los fotones que conocemos ahora. Y eso ocurre, la transición ocurre en 10 a la menos 12 segundos aproximadamente, y entonces se desacoplan finalmente la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil. Y es entonces cuando ocurre este desacoplamiento que inicia lo que se conoce como la época de los quarks, y es cuando el bosón de Higgs comienza a tener un valor de expectación distinta, un valor de expectación del vacío distinta de cero, y comienza a interactuar con las partículas del modelo estándar. Y entonces es cuando les da masa a los fermiones y bueno, esencialmente a todas las partículas les da masa de punto cero, masa en reposo. Pero para este momento, que va de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 5 segundos aproximadamente, lo que equivale a temperaturas del orden de 10 a la 12 a 10 a la 15 Kelvin. Todavía los quarks no están confinados en hadrones, no forman los nucleones, por ejemplo, que conocemos, todavía no se confinan en los protones y neutrones que conocemos, sino que la temperatura es lo bastante alta como para que formen una especie de plasma de quark-gluón. Y esta es más o menos la fase que conocemos, es más o menos hasta donde hemos llegado con el gran colisionador de hadrones. Es aquí donde inicia más o menos la física conocida experimentalmente. Por encima de estas temperaturas, como les decía, de 10 a la 12 a 10 a la 15 Kelvin, no hemos llegado todavía con ningún experimento. Y eso equivale, como les decía, a energías de 150 megaelectronvolts a 150 gigaelectronvolts. Todavía no llegamos a energías más altas que estas en ningún experimento. Bueno, en la siguiente época finalmente los quarks son confinados en hadrones. Digamos que ahí inicia la época de los hadrones como los conocemos ahora en el presente. Es cuando se forman los protones y los neutrones que conocemos. Y eso ocurre alrededor de una temperatura de 3 por 10 a la 12 Kelvin, o un tiempo que es del orden de 10 a la menos 5 segundos, y eso corresponde a una energía de 200 a 300 megaelectronvolts. En ese momento hay bastantes inhomogeneidades en la tasa de bariones a fotones, y eso va a afectar la formación de los elementos químicos posteriormente. Para ese momento lo que teníamos en el universo era esencialmente un plasma que estaba formado por piones relativistas, dos cargados y uno neutro, nucleones no relativistas, que son los protones y los neutrones que conocemos, los leptones cargados, el electrón y el positrón, y el leptón mu y su antipartícula. Para ese momento el tau y el antitau ya se habían aniquilado. Y también teníamos los neutrinos que ya conocemos, los neutrinos de los electrones y de los muones, y los de los tauones ya estaban desacoplados completamente de ese plasma. Y podía ser que en ese momento tuviéramos también otras partículas exóticas que no conocemos en este momento, y que podrían ser el origen de lo que es la materia oscura. Pero eso todavía no lo entendemos a cabalidad. Un poco después,
Cuando la temperatura ha bajado ya al orden de 10 a la 12 Kelvin, eso ocurre a un tiempo del orden de 10 a la menos 4 segundos. En ese momento los pares de piones cargados se aniquilan y los piones neutrales decaen en fotones. Para este momento los nucleones, los protones y los neutrones básicamente son la única especie hadrónica que queda en el universo. Puede ser que haya en ese momento todavía una pequeña cantidad de antipartículas que no se han aniquilado todavía con los nucleones que conocemos, con los protones y neutrones, pero probablemente no una gran cantidad porque tendríamos en ese caso algún indicio de ello. Para este momento también los neutrinos de los muones, perdón, de los mu, de los fermiones mu, comienzan a desacoplarse del plasma y empiezan a viajar libremente por el universo. Es aquí donde gran parte de los neutrinos que conocemos se han desacoplado completamente del, del plasma que formaba el universo, y es aquí cuando comienzan a viajar libremente. Los únicos neutrinos que quedan acoplados todavía al plasma de partículas son los neutrinos de los electrones, pero poco después estos también se van a desacoplar. Lo que ocurre a continuación es que cuando la temperatura baja por debajo de los 10 a la 11 Kelvin, el número de neutrones comienza a ser menor que el número de protones por un factor que va a ser proporcional a menos delta M sobre T, donde delta M es del orden de 1.3 megaelectronvolts, y esa es la diferencia de masas entre el neutrón y el protón. Esta simetría, digamos, esta diferencia entre el número de neutrones y protones va a continuar creciendo hasta que ya no haya muchas reacciones entre protones y neutrones, o sea, hasta que se desacople las reacciones que hay entre protones y neutrones esencialmente. Cuando la temperatura ya es del orden de 10 a la 9, de 5 por 10 a la 9 Kelvin, esto ocurre a un tiempo del orden de 4 segundos, comienzan a aniquilarse los pares de electrones y positrones, y los neutrinos de electrones se desacoplan del plasma caliente, empiezan a viajar libremente como lo estaban haciendo ya los neutrinos de los tau y de los mu. Y en ese momento también la aniquilación va a calentar, la aniquilación en positrón-electrón van a calentar los fotones que están todavía en el medio. Pero ya no va a calentar más a los neutrinos que se han desacoplado del plasma. Llega un momento, en este momento también, por el desacoplamiento de los neutrinos, las reacciones que podían cambiar de protones a neutrones se congelan y el número total de neutrones y protones queda congelado en el tiempo. Y queda congelado a un valor de alrededor de un décimo del factor del que hablábamos antes, de ese factor del exponencial de menos delta M sobre T. La razón queda como 1 sobre 10 aproximadamente. Y esto en general no va a cambiar ya por el resto de evolución del universo porque el decaimiento de neutrones es mucho más grande que la edad del universo en este momento. El decaimiento de neutrones, la vida media, digamos, de los neutrones es del orden de 10 minutos, y como el universo, la edad del universo en este momento es, es, um, es mucho más corta, es de 4 segundos, no ocurre realmente un gran decaimiento de neutrones en el proceso. Enseguida, en lo que ocurre a continuación es que alrededor a partir de una temperatura de 10 a la 9 Kelvin, que es en un tiempo de unos pocos minutos,
en una edad del universo de unos pocos minutos, comienza la nucleosíntesis primordial. Esencialmente se comienzan a formar los primeros elementos químicos. Bueno, ya tenemos por descontado el hidrógeno, que esencialmente es un protón, pero se comienzan a sintetizar elementos que tienen otros núcleos más pesados que el hidrógeno, esencialmente deuterio, helio y unas pocas trazas de litio es lo que se produce inicialmente. Todos los elementos se producen obviamente en un estado de alta ionización. Vamos a tener un plasma de electrones ionizados y nucleones también completamente ionizados. Y vamos a tener un montón, algunos neutrones que van a estar viajando libremente a través del medio. En este momento, como hay muchos electrones libres, ocurren muchos scatterings de Thomson con los fotones del universo. Por lo tanto, el universo no es transparente a la luz. La luz está constantemente interactuando con el plasma que tenemos y por lo tanto no viaja libremente. Por eso no podemos ver, observar de ninguna forma este plasma primordial. Ya cuando la temperatura baja a unos 4000 Kelvin, y eso es en un tiempo ya, una edad del universo de 2 por 10 a la 5 años aproximadamente, ya la mitad de la materia bariónica se ha recombinado, digamos, está formando ya átomos neutros. Los electrones ya se han unido a los nucleones para producir átomos neutros. Este es el punto que se llama usualmente recombinación. Y en este momento, debido a que ya hay muchos menos electrones libres, los fotones se comienzan a viajar libremente, el universo comienza a ser transparente para los fotones. Y es en este momento cuando se forma entonces el fondo de radiación de microondas, del cual ya hemos hablado antes. Y también es cuando inicia la época dominada por materia de la que ya hablamos antes. Es entonces cuando inician, digamos, gran parte de los procesos físicos que entendemos más fácilmente en la evolución del universo.